Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a todos ustedes en este su programa Misterio de Fe, y estamos retomando un poquito el catecismo de la Iglesia Católica que habíamos pospuesto por diferentes causas personales, de programas y todo esto, pero bueno, vamos a retomar este catecismo, que es el catecismo que tenemos nosotros como católicos. Y bueno, pues hemos estado hablando de la fe. Estamos en la primera parte, en la primera sección del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, perdón, antes que nada, yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y estamos en la lectura del catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte es la profesión de fe. Y estamos en la primera sección, creemos. Vimos capítulo 1, cómo el hombre es capaz de Dios. Capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Capítulo 3 es la respuesta del hombre a Dios. Y es lo que estamos ahorita leyendo. El artículo 1 dice creo. Y es en el que estamos en el artículo 1, y hemos visto, número 1, Romanos, la obediencia de la fe. Vimos a Abraham y María. Número 2, Romanos, yo sé en quién tengo puesta mi fe, creer en un solo Dios, y creer en Jesucristo, y creer en el Espíritu Santo, o sea, el misterio de la Trinidad. El número 3, estamos en las características de la fe. Vimos que la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, la libertad de la fe, la necesidad de la fe, la perseverancia de la fe, y el último número que vimos fue la fe, comienzo de la vida eterna, número 163. Voy a leer este número para luego retomar empezar con el 164, que es donde nos habíamos quedado, número 164. Muy bien, entonces nos dice así: la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Recuerden que la fe es un misterio, es un don de Dios dentro de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y la fe se traduce en la obediencia. No es en que lo que Dios puede hacer por mí, yo tengo fe en que Dios me va a dar o me va a responder o va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Digamos que ese es el inicio, los primeros pasos, como el gatear en las cosas de Dios. Para llegar a un momento en donde quiero lo que Dios quiere, es unirme a Dios en la divina voluntad, haciendo lo que Dios me pide, haciendo lo prioritario que Dios me ha pedido y siempre me ha pedido, y es la obediencia a su palabra, la obediencia al amor, ¿sí? A todo lo que el Señor me está dando, me está invitando a vivir y experimentar, ¿sí? Y desgraciadamente así nosotros no lo hacemos a veces, y no lo realizamos. Por esto, desgraciadamente, nuestra fe es tan pequeñita o a veces inmadura que creemos que tenemos fe porque esperamos que Dios nos escucha para hacer lo que le pedimos. Y realmente, pues la fe es muchísimo más, mucho más grande. Entonces, la fe es el inicio, el antesala del gozo y de la luz de estar en la presencia de Dios. O sea,
aquella persona que está enamorada de Dios o que vive en el amor de Dios, más que enamorada, vive en el amor de Dios y experimenta esta vida de gracia, este amor, medita su amor grande en ese sacrificio que Dios hace por nosotros, llega un momento en donde agradarlo a Él se vuelve un gozo, se vuelve un anticipo de lo que será estar un día en su presencia. Se los voy a traducir en términos muy humanos. El novio o la novia que obviamente se aman muchísimo, pero están lejos y añoran y hacen algo por él o por ella, aunque están lejos, están separados físicamente, y sienten el gozo de, oye, necesito que me ayudes, sí, yo te lo hago, yo te lo mando. Y el hecho de servirle, el hecho de ayudarle, el hecho de estar con ella o con él, no físicamente, sino en esa ayuda, le hace gozar de eso. Y obviamente es la antesala de que sabe que un día va a estar con su novia o con su novio y luego casarse. Eso es lo hermoso de la experiencia de Dios, que es precisamente esta antesala que nos refiere la palabra de Dios, y va a ser muchísimo mejor para poder experimentar pues esta experiencia, esta manifestación del gozo de servir a Dios, del gozo de hacer su voluntad. Entonces, la fe bien vivida, la fe en esa experiencia de obediencia, es una antesala de lo que se conoce como la visión beatífica, o sea, la experiencia de ver a Dios y de estar en su presencia. Por eso dice, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. O sea, la fe, yo los trataba de explicar la otra vez a unas personas, las tres virtudes teologales: la fe, que es la que me lleva a obedecer; la esperanza, sabe a dónde se dirige uno, la esperanza de llegar un día a la vida eterna; y la caridad es la forma como voy a vivir mi caminar aquí en la tierra hasta llegar a la meta, lo que estoy esperando. Entonces, las virtudes teologales nos llevan a experimentar todo esta experiencia de su amor, de su gracia y de su misericordia. Por eso, pues es esta experiencia la que nos lleva a nosotros también a, ¿cómo se llama?, a experimentar precisamente todo esta gracias y vivirlo. Bueno, entonces dice, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios 13:12. Tal cual es 1 de Juan 3:2. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. ¿Cómo puede ser la fe el comienzo de la vida eterna? ¿Cómo puede ser? Porque al final de cuentas, la vida eterna pues es vivir en la divina voluntad, es vivir en ese amor a Dios, agradándolo en todo, y esto lo vamos a vivir ya en esa presencia. Entonces, vivir verdaderamente la fe es vivir precisamente ya la vida eterna. Aquí, el ya, pero todavía no. O sea, cada vez que tú haces la divina voluntad, cada vez que tú obedeces a Dios viviendo esa fe, ya empiezas a vivir aquí la vida eterna. Entonces el reino de los cielos, acuérdense, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino? Es el reino de la divina voluntad, y el reino de la divina voluntad se vive en una obediencia a Dios. Y los que viven en esa divina voluntad ya empiezan a experimentar la vida eterna, que es poseer a Dios, vivir en Dios, experimentar a Dios, servir a Dios. Entonces, pero bueno, es algo de lo que vamos a nosotros a ir descubriendo. Y luego un escrito de Santo Tomás que nos dice: mientras que ahora contemplamos
las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, y San Pablo lo va a referir así como que estamos ahorita viendo como en un mal espejo, o sea, medio borrosos nos vemos, pero medio borrosos. Es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Es el ya, pero todavía no. O sea, ya aquí empieza esa vida eterna, pero todavía no es en plenitud. Entonces, esto es lo que vimos en el número 163. 163. Ahora, ¿qué es lo que nos va a referir en el 164, que sería el número que no hemos leído? Dice así: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión que decía San Pablo, no en un mal espejo, sino que en la fe que nos invita a descubrir esta experiencia de su amor. Luego dice: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa e imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Esto es bien importante. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Vamos a ver a qué se refiere este número, porque está muy interesante. Hay elementos que nos van a ayudar muchísimo para poder entender y conocer. Vamos a ver el primer elemento. Vamos a ver, dice: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. 2 Corintios 5:7. Rápidamente nos vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, estoy en la primera, Corintios, 2 Corintios 5:7. Dice así: así pues, voy a leer desde el 6. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos desterrados, lejos del Señor, pues caminamos en fe y no en visión. ¿A qué se refiere esto? La fe es a la visión clara, como lo imperfecto es a lo perfecto. Texto importante que pone de manifiesto el aspecto cognoscitivo de la fe. La fe es a la visión clara, como lo imperfecto es a lo perfecto. O sea, la fe es como algo que no se ve claro, y cuando ya veo claro, que es estar en la presencia de Dios, como lo imperfecto es a lo perfecto. Entonces es un conocimiento de la voluntad de Dios. No es un conocimiento teórico, de conocimiento de teología o de Biblia, que es importante obviamente, sino el conocimiento de agradar a Dios, de cómo saber agradar a Dios. A esto se refiere el catecismo. Dice: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Y nos manda 1 Corintios 13:12, que ya lo habíamos citado anteriormente. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos en un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. O sea, conoceré a Dios porque Dios me conoce a mí. Ahorita hagan de cuenta como que estoy viendo en un agujerito, por un agujerito, todo un paisaje. Pues no veo todo el paisaje, veo la luz o veo un pedacito de mar y a lo mejor un pedacito de montaña, pero no veo todo el paisaje. Entonces lo veo en forma parcial. Ya que esté en la presencia de Dios, podré ver todo el panorama de la gracia, de la gloria de Dios. Dice: luminosa por aquel en quien cree. La fe
¿Qué es lo que ilumina mi fe? Pues en quién creo. En quién creo es lo que hace que se ilumine mi fe. Esto es importante. La luminosa por aquel en quien cree. ¿Cómo saber entonces que mi fe es buena? Porque hay gente que puede tener más fe en algo o en alguien que no sea Dios. Y así hay, ¿no? Sí, sí, se da mucho esto. ¿Qué es lo que sucede? Entonces sucede que no se tiene esta luz, no se entiende con claridad todo y se lleva a una vida desgraciadamente torcida o imperfecta y de mucho dolor, sin esperanza, sin caridad y obviamente sin fe. Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Esto es para los que creen que la fe es algo donde todo te va a salir bien, todo te va a ir bien. No, la fe es una cuestión en donde a quién voy a hacerle caso, a quién voy a obedecer. Si yo obedezco a Dios, voy a entrar en la oscuridad del mundo, porque el mundo pues es oscuro, es el pecado, es la carne, es el demonio, es todo esto. Y solamente puedo caminar en la oscuridad si mi fe está iluminada por aquel en quien yo creo. Esa es la gran diferencia. Y dice, luminosa por aquel en quien se cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Ya lo habíamos hablado en otra ocasión, pero hay un pasaje donde dice San Pablo a uno de sus hijos espirituales, creo que es Tito, combate el buen combate de la fe. Combate el buen combate de la fe. ¿A qué se refiere este combate? Que hay muchas cosas que nos van a arrastrar a obedecer más que a Dios. Y obviamente aquí está la carne, todas las apetencias, el mundo con todas sus tentaciones y Satanás con todas sus astucias. Todo esto me va a llevar a hacer las cosas diferente al proyecto de Dios. Entonces, no crean que la fe es, ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener tentaciones, ya no voy a tener dificultades. No, sí, y esto oscurece todo. Para no perderme en esa oscuridad, yo tengo que ver a la luz de la fe. Obviamente el que está en la oscuridad no sabe que está en la oscuridad. El que está en el pecado no se da cuenta que está en pecado y no lo ve como pecado y justifica su pecado. El que no está en la gracia de Dios, pues no se va a dar cuenta o no quiere darse cuenta porque está pegado y está obedeciendo algo que no es de Dios. Y este es el engaño de Satanás. Esto es lo que hace el pecado. Les he dicho, nos hace ser ciegos, sordos y tontos. No veo, no oigo y no entiendo. Por más que me digan, por más que me presenten, yo no lo veo, yo no lo entiendo y yo no lo oigo. Yo estoy bien. Y ahora lo vemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, como pues desgraciadamente todo lo llaman bueno, lo que antes nosotros entendíamos como algo malo. Y bueno, esto es necesario. Cada uno de nosotros viviremos la experiencia de la oscuridad. El problema aquí es a quién voy a obedecer, a quién voy a entender, a quién voy a seguir, a quién voy a hacerle caso. Entonces esto va a ser muy importante. Y bueno, esto nos va a ayudar a no desfallecer, Padre, es que estoy perdiendo mi fe. Y yo les pregunto, ¿a qué le llamas perder tu fe? Es que, pues, le he pedido a Dios y no me... Entonces eso no es fe. O sea, tienes que aprender que esa oscuridad que estás viviendo es normal en primera, porque en el mundo en el que estamos, las cosas se hacen diferente a como deberían de hacerse de acuerdo al plan de Dios. Segundo, muchas veces creemos que la fe es, como lo decía al principio, Dios va a hacer lo que le pido. Y además no es algo malo. Entonces, tercero, y se me hace la más grave, creer que la fe es un sentimiento. Sentir emoción, sentir paz, sentir alegría. Sí, las vas a sentir, pero no siempre. Porque hay un conflicto, hay una guerra. Una guerra en tu interior que por una parte te jala para un lado, por otra parte te jala para el otro y ya no sabes ni qué. O porque estás padeciendo, estás sufriendo
dolor, tristeza, abandono, traición. No, es que ya perdí mi fe, es que me ha dolido mucho, me han lastimado. Eso no es. Eso no tiene que ver con tu fe. Si no sabes que, imagínense el estudiante de medicina que pues quiere ser médico. Ay, pero yo no me imaginé que iba a haber sangre. Espérate, a ver. Si eres médico, por lógica, pues tienes que ver sangre, tienes que ver órganos, tienes que... Ay, no, es que no, yo quiero ser médico, pero que no vea yo sangre, no vea yo... ¿Sabes qué? No puedes ser médico. Estás equivocado. O el dentista, ay, no me da asco la saliva. Ay, no. O el abogado, la persona que quiere ser abogado, pero no le gustan las leyes. Perdón, como que, ¿qué pasa aquí, no? O el esposo, la esposa, que se casa pero quiere seguir viviendo su vida de soltero. Algo está mal, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. En la fe, creer que, pues todo va a estar bien, y no saber que en la fe hay una lucha, hay un combate, hay momentos de dificultad, hay momentos de prueba, hay momentos de dolor, hay momentos de que todo se te viene en contra. Entonces no estás entendiendo lo que es la fe, no estás asimilando la importancia, la profundidad de lo que es la fe. Simplemente pues, te haces tarugo. Y ese es el problema, que muchos creemos que tenemos fe, pero realmente no la tenemos. Entonces hay que pedirla, es un don. Y esto solamente se desarrolla a través de la obediencia. Recuerden que la fe es un don que se recibe, pero es algo que tiene que también tener la parte humana. Yo recibo este don, que es lo que Dios me pide que haga, yo obedezco y entonces se cumple la voluntad de Dios en mí. ¿Ok? Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. ¿Cómo saber que mi fe está firme? Porque en medio de la oscuridad me mantengo firme. Me mantengo en esa confianza, en ese abandono a Dios, obedeciéndolo y dejándome llenar, dejándome guiar por Él y experimentar ese amor, esa gracia y esa bendición. Ok, seguimos. La fe puede ser puesta a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba la fe? Bueno, es a quién vas a obedecer. Así de fácil es. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a hacerle caso? ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Sí? Obviamente aquí hay muchos elementos y en esto vamos a descubrir pues con qué facilidad en algunas cosas decimos sí, yo creo en Dios y hago lo que Dios quiere, pero en otras hago lo que yo quiero o lo que mejor me parece, incluso justificándolo con decir no es algo malo, es algo bueno. Sí, es algo bueno, pero si no está en el plan de Dios, aún eso bueno no lo quiero, no lo realizo. Y es precisamente este momento de lo que vamos nosotros a ir trabajando. Y descubrirlo, hacerlo, experimentarlo, va a ser la tarea más importante que tenemos. Por eso, cuando yo les decía de San Pablo, que le dice a su hijo espiritual Tito, ¿cuál es? Lucha el buen combate de la fe, combate el buen combate de la fe, que es a quién vas a obedecer. La fe está siendo probada. Dios te pide esto y el mundo te ofrece esto. ¿A quién le vas a hacer caso? Ahí es donde se prueba tu fe. Por ejemplo, Abraham, con el anhelo, el deseo tan grande de su hijo, Dios le pide, ofrécemelo. Él está obedeciendo. Y sin dudar, sin vacilar, va a sacrificar a su hijo.
Obviamente aquí era una prueba. Y cada uno de nosotros tenemos así pruebas, no que tengamos que sacrificar a nuestro hijo físicamente, pero sí a quién voy a poner en primer lugar. A mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi amigo o a Dios. Y ahí a quién le voy a hacer caso. Le hago caso al corazón que como mi hijo y le hago más caso al corazón para no lastimar a mi hijo o para que mi hijo, entre comillas, esté bien de acuerdo a lo que yo creo que esté bien, o le hago caso a lo que Dios me pide y soy mano firme, pero con amor, pero firme en los principios, en los valores, y muchos en esa prueba, desgraciadamente, terminan en esa prueba obedeciendo a otras cosas y no a Dios. Obedecen su corazón, obedecen su instinto, obedecen su sentimiento, obedecen su intelecto, obedecen su necesidad, obedecen lo que el mundo les marca, y ahí es donde no pasamos la prueba. Reprobamos. Y yo he reprobado muchas veces, pero ¿qué creen? Me vuelven a hacer la prueba. Aquí son puros exámenes extraordinarios, toda nuestra vida. Algunos los pasamos, otros los reprobamos, pero bueno, nos confesamos y volvemos a presentar la prueba, y volvemos a presentar la prueba. Y constantemente estamos en esas pruebas de fe. Y por eso necesitamos conocer nuestra fe, necesitamos conocer los principios fundamentales, los principios universales de nuestra fe, y defenderla y obedecerla y seguirla, amarla, entregarnos completamente, y no en un fanatismo. El fanatismo, desgraciadamente, los fanáticos utilizan la religión para expresar sus loqueras, pero la religión no es fanatismo, es una respuesta de amor, es una respuesta a la consecuencia lógica del amor de Dios. Obviamente, el que no conoce, pues lo cataloga, es que tú ya te estás volviendo fanático. ¿Por qué? Porque vas a misa, porque te confiesas, porque rezas, y obviamente con esa palabra a mucha gente me la asustan, a mucha gente no, es que no debes de esto, no debes de aquello, porque eso ya es fanatismo. Cuando se trata de Dios, hay que ser siempre bien ubicado en el tiempo, en el lugar y en el espacio. La fe no me enajena, no me quita de mis responsabilidades, ni me hace apartar a un lado mi familia. Al contrario, me hace ser más humano, más comprensivo, más tolerante, más amoroso, aunque los otros no lo hagan. Y ahí es donde es probada la fe, porque yo voy a obedecer de acuerdo a lo que Dios hizo y de acuerdo a lo que Dios me pide, no a lo que el otro me ha hecho. Ahí es donde entra el conflicto. ¿A quién voy a obedecer? Pero si me están lastimando, si me están traicionando, yo voy a obedecer a Dios. Ahí es donde se está probando la fe, en lo elemental, en lo básico. Y ahí es lo que hoy la palabra, lo que hoy nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que estamos tratando de entender, es lo que estamos tratando de asimilar, el poder, la importancia de vivir en esta fe, la fe que nos va a ir marcando esa luz y ese camino. Entonces, aquel que se diga fe, que tenga fe, tiene que estar preparado, porque va a ser probado. Va a ser probado a ver si realmente crees y obedeces a Dios, aún en contra del dolor, que puede ser un dolor físico, que aquí los hombres no aguantamos, un dolor en el corazón, que ahí es donde las mujeres a veces no aguantan, no es general, pero así, o el sufrimiento en el alma del dolor, de la tristeza, del abandono, de la injusticia. Todo esto son pruebas que ponen a relucir si estás dispuesto, a pesar de todo esto que tú estás viviendo, seguir obedeciendo a Dios. Ahí es donde se pone donde se pone a prueba la fe. Y esto, pues creo que nos pone a pensar a todos, ¿no? Nos cuestiona a todos.
¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy viviendo realmente la experiencia de la fe? ¿Estoy experimentando plenamente este abandono en Dios? ¿O sigo actuando dependiendo de lo que siento, lo que quiero, ¿Por qué creen que es tan importante vivir en el reino de la divina voluntad? Porque solamente en ese reino de la divina voluntad, que ese es el venga a nosotros tu reino, es cuando podemos vivir plenamente la fe. En el momento en que yo dejo de buscar, en el momento en que yo dejo de hacer la voluntad de Dios, ya no estoy, ya fallé en la prueba de la fe, ya fallé, ya no estoy cumpliendo la experiencia maravillosa de la fe, la experiencia de todo esto que va a ser muy importante para todos nosotros. Y obviamente, pues esto, vuelvo a lo que les decía, creer o meterte en vivir tu fe y creer que no va a ser probada, pues es como meterte a medicina y creer que no vas a va a ser muy, muy interesante entender este elemento y poder, esta experiencia va a ser todos los días. Todos los días tu fe es probada. Y no es que Dios te pruebe, Satanás, a ver si es cierto. Y ahí es donde vienen las tentaciones. Y pues esta experiencia que va a ser muy importante. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a cada uno de nosotros a ir entendiendo un poquito cada vez más intenso esta experiencia que nos cuesta entender, que nos cuesta comprender todos los días. Mi fe será probada. Y esto, quien se diga cristiano, no lo entienda, no lo acepte y no lo comprenda, va a ser pues engañado y creer que vive una fe cuando realmente, en pocas palabras, nos estamos haciendo tarugos, no lo estamos viviendo. Ok, continuamos con este número. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Obviamente, el amor, la alegría, el gozo, la paz, la presencia de Dios, todo esto. Y si tú te das a ver cómo estás en este mundo, dices, no, pues está en chino, yo no veo a Dios. ¿Cómo ver a Dios en este dolor? ¿Cómo ver a Dios en esta tristeza? Y obviamente, pues obviamente, pues nos lleva a una desesperación y a dudar. Y como no veo claro, pues entonces tomo puertas equivocadas, puertas falsas que nos están llevando a una oscuridad, a un alejarnos completamente del plan de Dios. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, que yo creo que todos hemos experimentado, ya porque hayamos sido víctimas o ya porque seamos victimarios, hemos hecho esta realidad de que, pues sí, es fácil detectar cuando alguien me hace y soy víctima, es que me hicieron, fui víctima de una traición, fui víctima de una injusticia, fui víctima de todo, pero que ciegos somos para ver cuando somos victimarios. Somos buenos para ver lo que nos hacen, pero somos ciegos para reconocer lo que hacemos. Y esto es otra forma de ataque de Satanás. Es no descubrir mi error, no descubrir cómo yo estoy dañando y solamente verme como víctima. Y esto pues ha llevado a muchas personas a esa confusión, ¿no? Y a ese alejamiento de la fe. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura.
Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva del Evangelio. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. No, pues es que si yo sigo a Dios, si yo obedezco a Dios, me duele y me está costando trabajo. ¿Por qué? Porque es algo que pues es difícil, mi familia está sufriendo, mis seres queridos están en esta situación tan difícil y no puedo, o sea, no puedo yo hacer eso, no puedo, y ahí es donde terminamos pues mal, terminamos muy mal en una confusión, en una tristeza, en un dolor que nos hace decir, no, si voy a seguir en las cosas de Dios, me va a doler. Si voy a seguir en las cosas de Dios, no lo soporto. Yo no puedo aguantar este dolor, yo no puedo aguantar esta tristeza, mejor no le sigo. Mejor me voy por otro lado, le busco por otro lado, porque esto pues no me está gustando. Esto no me está facilitando las cosas. Entonces, no, ¿saben qué? Aquí le vemos y yo voy a buscar por otro lado, porque el dolor, el sufrimiento, la muerte de mi ser querido, pues no me está gustando. Entonces, prefiero seguirle por otro lado porque no me convence esto y yo necesito buscar el estar bien, yo necesito buscar el no sufrir, yo necesito buscar el tener paz dentro de mí y pues lo que me están ofreciendo, pues no. Realmente no es lo que yo esperaba, no es lo que yo deseaba y entonces fácilmente termino buscando por otro lado y termino completamente equivocado en una situación de desesperación y caigo pues en las mentiras donde el mundo me ofrece un cierto paraíso, un cierto wow, aquí todo está bien, un cierto relativismo en donde no te debes de dejar engañar, no te debes de dejar de esta forma, ¿no? Y ahí es donde dices, ¿qué está pasando? Bueno, desgraciadamente esto es lo que hoy en día estamos viviendo todos nosotros. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. O sea, yo obedezco a Dios, ¿qué beneficio tengo? Si yo estoy en esta línea de obedecer a Dios, ¿dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo agradable? ¿Dónde está lo que me está pasando, lo que se me ha prometido? Bueno, pues ahí es donde pues muchos será una tentación. No, pues ¿saben qué? Ya no sigo a Dios. No puedo seguir de esta manera y entonces caigo en la desesperación, caigo en no sé, pues algo de lo cual no nos permite ver con claridad el dolor, el sufrimiento, la confusión, la tristeza y todo esto pues hace que muchos tiren la toalla en su obediencia a Dios, en su confianza en Dios, en las promesas que Dios ha hecho a nosotros y que no sabemos cómo enfrentarlas. Por eso puede estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Hay una película que mucha gente no le gustó, no me acuerdo, El Silencio creo que se llama, algo así, de unos sacerdotes jesuitas que fueron al Japón en la antigüedad a evangelizar y fueron torturados y hay una escena en donde a los sacerdotes para que no maten a los cristianos japoneses tienen que renegar de su fe, tienen que pisar una imagen de Cristo y terminan los sacerdotes por hacerlo y luego se vuelven censores o inquisidores de todo lo que sea la religión
O sea, evitar que todos esos artefactos religiosos cristianos entren al imperio japonés. ¿Qué fue lo que pasó? El dolor fue tan grande que no supieron mantenerse firmes. Por eso las persecuciones, por eso los mártires, pues son aquellos hombres, mujeres, niños que se mantuvieron firmes en esa obediencia a pesar de la oscuridad del dolor, a pesar de la oscuridad de la injusticia, a pesar de la oscuridad de la pérdida de todo lo material, incluso la pérdida de la vida de ellos o de sus seres queridos. Se mantuvieron firmes y no desistieron. Y esto, pues, es algo que estremece a cualquiera. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Por eso necesitamos hombres y mujeres que nos ayuden, que den testimonio de que esta fe realmente es maravillosa. ¿Quiénes deberían ser los primeros? Papá y mamá. Y obviamente los sacerdotes, las religiosas, todos aquellos que nos decimos evangelizados, renovados. ¿Cómo se utilizan esas expresiones? Con una seguridad. No, es que yo ya soy renovado. No, yo ya estoy evangelizado. Qué bueno. Pero no te fíes de eso, porque vas a ser probado, vas a ser atacado, vas a ser sacudido. Y esto, pues obviamente, si no estás preparado, vas a terminar mal. Y no es que me ría de burla, sino de sarcasmo, en el sentido de no te me duermas, o sea, no te confíes en ti, no te sientas seguro. Y ahí nos hace mantener siempre alerta, estar siempre alerta, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, resistirle, firmes en la fe. Satanás va a hacer para que tú, ¿de qué sirve creer? ¿De qué te sirve obedecer? Mira lo que estás padeciendo. Al mismo Jesús en la película de Mel Gibson de La Pasión, cuando está en el momento de la agonía, el demonio se le aparece, es mucho peso para un solo hombre, es mucho peso, nadie, no, eso no puedes llevarlo, no puedes. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es la oscuridad, y la oscuridad se queda ahí, pero la luz es en tu interior. La luz viene de saber que estás haciendo lo que Dios te pide, y esa es la luz. La oscuridad sigue ahí, pero tú puedes tener esa luz interior para caminar en medio de esa oscuridad. Y en medio de toda esa incertidumbre, ese dolor, ese sufrimiento, que a veces pues no nos permite tener certeza, ¿cómo se llama? No nos permite tener esa tranquilidad que a veces uno quisiera tener. Bueno, aquí le vamos a dejar número 164 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios mediante, el próximo programa haremos una lectura, un resumen de este número 164 que terminamos y leeríamos el número 165. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y bueno, pedimos por todos los que nos están pidiendo oración, Angie Santos y Alexander, claro que sí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos todavía en nuestra programación de Monte María Radio y Televisión. Recuerden, Dios es amor y te ama.